They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. El Leviatán, esa criatura enigmática que surge desde las profundidades del océano, es uno de los seres más fascinantes y temidos que se mencionan en las Escrituras. No estamos hablando de un símbolo menor ni de una figura decorativa del Antiguo Testamento. El Leviatán representa el caos primitivo, la fuerza salvaje que escapa al control humano. Según la Biblia, no hay nadie que pueda dominarlo excepto Dios. Y eso ya nos dice mucho. Porque si el propio Creador es quien debe enfrentarlo, entonces no estamos ante una simple metáfora. Estamos ante un poder auténtico que, de ser liberado, sería imparable. A lo largo de los siglos, esta criatura ha despertado temor, curiosidad y debate. ¿Es real? ¿Es un símbolo? ¿Una advertencia? Lo cierto es que las Escrituras no escatiman en detalles. Lo presentan como un monstruo de proporciones colosales, una fuerza viva que habita en lo profundo, lejos de la vista de los hombres, pero no fuera del alcance del juicio divino. Y lo más inquietante es que no hay indicios de que su presencia haya sido anulada del todo. De hecho, en algunos pasajes se sugiere que aún espera su hora. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 21, se menciona que Dios creó los grandes monstruos marinos en el quinto día de la creación. Aunque el texto no da nombres, la tradición rabínica y otros pasajes bíblicos conectan esa referencia con el Leviatán. Allí se afirma: «Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género». No estamos hablando de peces comunes. El término hebreo original alude a criaturas gigantescas, bestias que causaban asombro y miedo desde el inicio de los tiempos. Y lo más desconcertante viene con una revelación poco conocida. Según la tradición, originalmente existieron dos leviatanes, uno masculino y otro femenino. Pero como indica el Salmo 74, versículos 13 y 14, Dios destruyó a uno de ellos. Dice el texto: «Dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas, aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las criaturas del desierto». La mención en plural, las cabezas, sugiere que esta criatura no solo era colosal, sino también posiblemente multicéfala. Un ser con múltiples rostros, múltiples mentes, imposible de entender y más aún de vencer. Pero, aunque uno fue destruido, el otro permanece, y su derrota final no llegará hasta el juicio del Señor. Esta idea aparece en varios textos proféticos y apocalípticos. El Leviatán, aún activo, representa ese mal que solo Dios puede sujetar, y cuya existencia apunta a una batalla futura, definitiva, en la que el bien y el mal ya no serán solo conceptos espirituales, sino realidades visibles. Uno de los relatos más intensos sobre el Leviatán se encuentra en el libro de Job, capítulo 41. Allí, Dios responde a Job no con respuestas directas, sino con preguntas retóricas que revelan lo pequeña que es la humanidad frente a la creación. Escucha con atención. ¿Puedes atrapar al Leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? ¿Puedes ponerle un garfio en la nariz o atravesar su quijada con una estaca? ¿Crees que va a suplicarte o a hacer un pacto contigo para ser tu esclavo? ¿Vas a domesticarlo como a un pájaro o dárselo a tus hijas como juguete? Cada línea es un martillo sobre el orgullo humano, un recordatorio de que hay cosas que simplemente no están bajo nuestro control. Dios continúa: puedes llenar su piel de arpones o su cabeza con lanzas de pesca. Si pones tu mano sobre él, no olvidarás la lucha y no lo intentarás otra vez. Solo verlo es aterrador.
No hay esperanza de dominarlo. Nadie se atreve a despertarlo. ¿Y quién entonces puede enfrentarse a mí? Estas palabras son tan contundentes que hacen temblar incluso al lector más escéptico. Porque si el Leviatán es una criatura tan temible, y aún así Dios lo domina con absoluta autoridad, entonces, ¿qué podemos decir nosotros frente al poder del Creador? Algunos intérpretes modernos intentan suavizar el relato diciendo que el Leviatán es una metáfora, que representa gobiernos, imperios o ideologías. Pero la descripción del capítulo 41 no deja mucho espacio para la ambigüedad. Los detalles son tan precisos, tan físicos, tan vívidos, que cuesta pensar que el autor solo estaba hablando en términos simbólicos. Por ejemplo, el versículo 18 dice: «Su resoplido lanza destellos de luz». El 19 continúa: «De su boca salen llamas, chispas de fuego brotan». Y el 20 añade: «De su nariz sale humo como de una olla hirviendo sobre cañas encendidas». Todo esto suena más a un dragón bíblico que a una simple figura literaria. Y no se detiene allí. El texto afirma que no hay nada semejante sobre la tierra, que fue creado para no conocer el miedo, que desafía incluso al más valiente, que, al enfrentarlo, todo orgullo se deshace. Se lo llama el rey de todas las bestias, no solo por su fuerza, sino por lo que representa, el umbral entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo visible y lo invisible. Por eso, si quieres sumergirte en uno de los pasajes más impresionantes del Antiguo Testamento, te invito a leer el capítulo 41 del libro de Job. No lo hagas a la ligera, léelo como si estuvieras ante la puerta de un misterio que sigue latiendo desde la creación del mundo. El Leviatán no es una leyenda para entretenernos. Es una advertencia, una revelación y sobre todo, un testimonio del poder absoluto de Dios. El mar esconde secretos, pero no todos están dormidos. Algunos, como el Leviatán, siguen esperando su hora. Y la Escritura nos recuerda que hay batallas que no nos corresponden, porque hay fuerzas que solo el Altísimo puede enfrentar y vencer. Sabemos que enfrentarse al Leviatán sería imposible para cualquier ser humano. Pero entonces surge una pregunta inevitable y profunda. ¿Cómo será destruido semejante monstruo? La respuesta se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 27, versículo 1. Allí se declara que, en aquel día, el Señor castigará al Leviatán, la serpiente huidiza, con su espada feroz, grande y poderosa. Castigará también a la serpiente enroscada y matará al gran dragón del mar. Este versículo no solo anuncia su destrucción, sino que revela con qué arma será vencido. Esto nos lleva a otra cuestión interesante. ¿Tiene Dios una espada literal? La Biblia nos ofrece una respuesta clara. La espada de Dios es su palabra viva. Así lo afirma la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa es la espada con la que Dios actúa, no una hecha de hierro, sino una que contiene el poder de la verdad, el juicio y la creación. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo vuelve a mencionarlo y dice con claridad que debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto confirma que el Leviatán no será vencido por medios físicos o humanos, sino por el poder mismo de la palabra divina. Esa criatura, que durante siglos ha provocado temor, leyendas y reverencia, no tiene posibilidad alguna frente a su creador. Ahora bien, la existencia del Leviatán sigue siendo motivo de debate entre estudiosos, creyentes y escépticos. Algunos se preguntan si realmente puede haber una criatura de tal magnitud en algún rincón oculto del planeta. Y si es así, ¿dónde habita?
Las Escrituras nos ofrecen una pista contundente. El Leviatán no se oculta en los cielos ni en las montañas. Vive en el mar, en lo más profundo de las aguas. El Salmo 104, versículo 26, nos brinda una imagen poderosa. Allí el rey David escribe que en el mar navegan las embarcaciones y también está el Leviatán, que fue creado por Dios para que jugara en ese lugar. Esta afirmación nos invita a contemplar la posibilidad de que el Leviatán no sea una simple metáfora, sino una entidad viva que podría habitar en los rincones más inaccesibles del océano. La pregunta entonces se amplía. Si esta criatura existe, ¿podría estar oculta en regiones tan remotas como la Antártida? Ese continente helado, el cuarto más grande del mundo, sigue siendo una de las zonas menos exploradas por el ser humano. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Sus temperaturas extremas, su hielo permanente y su aislamiento lo convierten en un lugar casi impenetrable. Pero lo más inquietante no es el clima, sino lo que se ha registrado bajo sus aguas. Uno de los casos más desconcertantes tuvo lugar el día 1 de marzo del año 1999. La NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, captó un sonido extraño en el océano. Lo bautizaron con el nombre de Julia. El ruido era inquietante, largo y profundo. A pesar de todos los intentos por determinar su origen, hasta hoy sigue siendo un misterio. Se ha especulado que podría haber sido causado por un enorme iceberg atascado en el mar helado de la Antártida. Pero para algunos, la posibilidad de que esté relacionado con una criatura gigantesca como el Leviatán no es tan descabellada. Existen grabaciones que pueden escucharse y que hacen que uno se estremezca. El sonido de Julia no es una anomalía aislada. Apenas 2 años antes, el 5 de marzo de 1997, se registró otro ruido igual de extraño. Esta vez lo llamaron el sonido del tren, por la forma en que se asemeja al paso de un tren subterráneo que avanza con fuerza por las profundidades del océano. También fue captado por la NOAA. En su informe, explicaron que podría haber sido causado por una enorme montaña de hielo al rozar el lecho marino, cerca del Cabo Adare, en el Mar de Ross. Pero aún hay más. Otro sonido, captado el 19 de mayo del mismo año 1997, fue llamado Slow Down, debido a que su frecuencia disminuye gradualmente durante 7 minutos. El nombre refleja esa ralentización que parece fuera de lo natural. Y nuevamente, el registro proviene de las aguas profundas del océano Antártico. La NOAA atribuyó el fenómeno al movimiento de placas de hielo bajo el mar. Sin embargo, el misterio persiste. Más allá de las teorías científicas, lo cierto es que estos sonidos invitan a reflexionar. ¿Y si no se trata solo de hielo? ¿Y si en las profundidades hay presencias que todavía no hemos descubierto? No sería la primera vez que la realidad supera la ficción. Sabemos muy poco de lo que se esconde bajo el océano. Incluso hoy, con toda nuestra tecnología, gran parte del fondo marino sigue sin ser explorado. Es un mundo oscuro, frío, silencioso, pero lleno de vida desconocida. Pensar en criaturas colosales que habitan en esas regiones ya no parece tan improbable. El Leviatán, según la Biblia, fue creado con un propósito. No es un error de la naturaleza, ni un mito inventado por el temor antiguo. Fue formado por Dios mismo, y aunque se oculta en las aguas, su destino está sellado. En el día señalado, no será vencido por el hombre, ni por las armas, ni por la ciencia. Será derrotado por la espada que sale de la boca de Dios.
es decir, por su palabra viva y eterna. Así que ahora, al escuchar estos sonidos extraños provenientes del fondo del mundo, tal vez no deberíamos descartarlos con tanta rapidez. Tal vez, detrás de ese rugido lejano, de esa vibración que se pierde entre las olas y el hielo, hay algo más. Una presencia antigua, poderosa, esperando su hora. Y la pregunta que queda abierta es simple, pero inquietante. ¿Estamos realmente solos en las profundidades? A pesar de todos los avances tecnológicos, muchos creen que el océano ya no guarda secretos. Pero lo cierto es que estamos lejos de conocer su inmensidad. Se estima que más de un tercio de todas las especies marinas aún no han sido descubiertas. Y eso cobra más sentido cuando comprendemos que aproximadamente el 95% del volumen total del océano permanece inexplorado. Es un dato escalofriante. ¿Qué podría estar habitando esas regiones profundas donde la luz no llega y la presión es inmensa? ¿Qué criaturas podrían sobrevivir en ese abismo silencioso que escapa al alcance humano? Las posibilidades son tan vastas como el mar mismo. Volviendo al tema del Leviatán, esta criatura no solo aparece en las Escrituras, sino que también ocupa un lugar destacado en la mitología judía y en algunos libros apócrifos, como el libro de Enoc. Según estos antiguos escritos, al principio de los tiempos, Dios creó dos seres colosales. Una hembra llamada Leviatán, destinada a habitar las profundidades del océano sobre las aguas en movimiento, y un macho, conocido como el monstruo terrestre, que moraba en un desierto invisible más allá del horizonte, al oriente del jardín del Edén. El mismo libro de Enoc relata una batalla épica entre estas dos criaturas, una lucha que según algunos textos ocurrió en los días primitivos de la creación y terminó con su destrucción. Sin embargo, otras versiones sostienen que este combate todavía está por venir. Según esa línea, al final de los tiempos, ambos monstruos se unirán a una tercera bestia y comenzará una batalla titánica que marcará el cierre de la historia humana tal como la conocemos. En ese día final, las bestias desplegarán toda su fuerza, usarán sus cuernos, sus cuerpos colosales, sus aletas y su fiereza para atacar. Pero su poder no será suficiente. El Creador mismo las enfrentará con una espada poderosa y las destruirá. Según estas escrituras, la piel del Leviatán será utilizada para construir tiendas sagradas que cobijarán a los justos. Se dice también que los elegidos de Dios celebrarán un festín con la carne del Leviatán y del monstruo terrestre, en una ceremonia de victoria y redención que simboliza el triunfo del bien sobre todo poder oscuro. El Talmud, uno de los textos fundamentales de la tradición judía, también hace referencia al Leviatán. Este compendio de leyes, tradiciones orales y enseñanzas religiosas lo incluye dentro del orden divino de la creación. En uno de sus pasajes más conocidos, afirma que el día tiene 12 horas. Durante las 3 primeras, Dios estudia la Torá. En las siguientes 3, juzga al mundo. Luego, dedica 3 horas a alimentar a todas las criaturas. Y en las últimas 3, juega con el Leviatán. Esta imagen, a la vez simbólica y poética, sugiere que el Leviatán no es una aberración, sino una criatura que forma parte de la rutina celestial. Su existencia tiene sentido dentro del orden divino, aunque nos resulte incomprensible. Pero la figura del Leviatán no se limita al ámbito religioso. En la demonología se lo considera uno de los demonios más poderosos del reino acuático. Según estas creencias, este ser no solo reina sobre las aguas, sino que busca poseer a los humanos, lo que lo convierte en una de las entidades más difíciles de exorcizar. En ciertas tradiciones ocultistas, el Leviatán es incluso parte de una trinidad demoníaca, junto con Lucifer y Belial. En este contexto es descrito como un símbolo del caos absoluto.
del orgullo desbordado y de un poder destructivo sin medida. Aunque algunos relatos provienen de fuentes no canónicas como el libro de Enoc o el Talmud, lo que sí está claramente respaldado en la Biblia es que el Leviatán fue creado por Dios, habita en el mar y será destruido en el día del juicio. Ese acto no será solo una batalla física, sino una señal profética que marcará la victoria definitiva del bien sobre el mal. En ese sentido, el Leviatán representa mucho más que una criatura marina. Representa a Satanás, el dragón de las profundidades, la fuerza oscura que será derrotada por el poder absoluto del Creador. El tema del Leviatán sigue generando debate, reflexión y fascinación, tanto en los círculos teológicos como en los culturales. Su imagen ha traspasado fronteras religiosas para convertirse en símbolo del misterio, de lo oculto, de lo indomable. Una figura que atrae y al mismo tiempo inquieta. Una pregunta que aún está abierta. ¿Es el Leviatán una criatura literal que aún habita las profundidades? ¿Es solo una metáfora del mal que acecha? ¿O es una representación espiritual del enemigo que será derrotado en el tiempo final? Tu opinión también cuenta. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el Leviatán es real, simbólico o espiritual? Deja tu reflexión en los comentarios y comparte con respeto, porque el diálogo también es parte del crecimiento. Si este contenido te ha sido valioso, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Seguiremos explorando juntos los secretos más ocultos de la Biblia y de la creación. Y tal vez, más allá de su presencia literal o simbólica, el Leviatán represente también los abismos personales, el caos interior, el miedo, la rebeldía o la desesperanza que a veces habita dentro del ser humano. Aquello que ruge en lo profundo y que solo puede ser vencido con la luz de Dios. Porque hay monstruos que no nadan en el mar, sino en el alma. Y aun ellos también serán derrotados. Y en el libro de Apocalipsis se confirma esta victoria. Allí se dice que el gran dragón, la serpiente antigua, también será vencido. Será arrojado al lago de fuego para siempre, y con él caerá todo imperio del mal. En ese día el juicio será definitivo y el caos dejará de amenazar a la creación. Y recuerda lo que dice Isaías: el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién podrá impedirlo? Su mano está extendida, ¿y quién la detendrá? Isaías capítulo 14, versículo 27.